Tomen sus lugares, hermanos, también los hermanos que están allá en casa, les pedimos que estén atentos a la meditación. Yo creo que una de las principales preocupaciones a veces que tenemos como padres con los hijos es qué van a hacer nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos. Algunos tal vez tienen esa preocupación, algunos son menos despreocupados en ese sentido, ¿no? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? ¿Cómo van a salir adelante? ¿Qué va a pasar con ellos? Todas estas cosas a veces nos inquietan porque seguramente que un día ya no vamos a estar. Seguramente que un día ya no vamos a poder tal vez resolver alguna situación y ellos lo van a tener que hacer por sí mismos. Y realmente si somos conscientes de esto, pues lo mejor que podemos hacer es prepararlos para que puedan salir adelante por ellos mismos. El Señor Jesús estaba preocupado por sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él se iba. Lo que estamos leyendo, los pasajes que hemos estado leyendo y lo que acabamos de celebrar la semana antepasada, la Semana Santa, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y Él sabía que solamente un poco de tiempo más estaría con ellos. Después ellos iban a enfrentar las diferentes situaciones aparentemente solos, pero Dios en su perfecto plan y en las cosas como Él las ha hecho siempre bien, ya tenía establecido que cuando el Señor Jesús se fuera, habría de venir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que ahora iba a guiar. Ya no iban a tener al Señor Jesús ahí cerca para preguntarle, oye, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo dejar de hacer esto? No, ahora el Espíritu Santo es quien iba a actuar. Y el Señor Jesús en esa última plática que tuvo, una plática larga que tuvo con sus discípulos, les enseñó varias cosas. Leemos en el versículo 1 y que dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué cosas les estaba hablando el Señor Jesús? Pues desde el capítulo 13, donde vemos cómo el Señor Jesús anuncia la traición de Judas, anuncia cómo Pedro le iba a negar. Nos damos cuenta que el capítulo 14, 15, 16, 17, donde expresa la oración pontificial que ya hablamos en otra ocasión, todo eso es un solo evento, porque es hasta el capítulo 18 donde nos narra cómo el Señor Jesús, después de tener ese tiempo con sus discípulos, va al huerto de Getsemaní y es arrestado. Entonces, todos esos capítulos nos hablan acerca de lo que el Señor Jesús estuvo hablando esa tarde-noche con sus discípulos y todas las enseñanzas que Él les expresó. Nuestro capítulo, el capítulo 16, en ese momento el Señor les da entonces las últimas recomendaciones antes de ir a la cruz, antes de ir a morir y de resucitar. Entonces, si vamos y vemos nuestro pasaje desde el capítulo 14, el Señor Jesús le está dando esas recomendaciones y lo que les dice ahí es que Él se va a ir, pero que no tengan miedo. Fíjense, leo 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y vean cómo es recurrente, entonces, desde ese capítulo 14, 15 y 16, esta idea que el Señor Jesús está dejando en sus discípulos de que Él se va. Y ahí en ese capítulo 14 les dice, pero tengan confianza, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. En el capítulo 15 les dice lo importante que es permanecer unidos, ligados a Él. Y ahí da el ejemplo de la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Pero repito, un tema recurrente en estos capítulos que quiere dejarles bien claro
es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a estar con ustedes, quien va a guiarles, quien les va a decir qué, cómo hacer. Fíjense, en el capítulo 14, regreso al capítulo 14 y vean versículos 15 en delante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Fíjense la expresión que el Señor Jesús está usando ahí con sus discípulos en el versículo 18. Estoy leyendo el capítulo 14. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros también viviréis. Fíjense lo importante entonces, los nombres que ahí le da el Señor Jesús al Espíritu Santo: el Consolador, el que va a quitar nuestra tristeza; el Espíritu de verdad, ese nombre lo usa constantemente, es que quiere decir que es el verdadero Espíritu. Y me llama la atención en el verso 23, que dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjense lo que está hablando sobre el Espíritu Santo. Ahora ya no me van a ver, ahora el Espíritu Santo va a morar en sus corazones. La expresión haremos morada, el Padre, el Hijo, habitando en el creyente que guarda la palabra de Dios, el creyente que es obediente. Versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo. Una de las primeras tareas, aquí tenemos que decir cuál es nuestro tema. Si ustedes vieron en su boletín, en sus programas, cuál es nuestro tema. Nuestro tema es lo que el Espíritu Santo hace. Lo que vemos ahí en estos capítulos anteriores y lo que vemos en nuestro pasaje, el capítulo 16, que el Señor Jesús mencionó algunas de las cosas que el Espíritu Santo haría. Y hoy nosotros podemos decir que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es la primera cosa que acabo de mencionar en este versículo 26? Dice: Él os enseñará todas las cosas. Él les va a enseñar. Bueno, a lo mejor decimos: ay, nos va a enseñar todas las cosas, y a veces somos muy dados a dar un sentido a ciertos pasajes. Bueno, cuando está hablando aquí todas las cosas, tenemos que ver de qué es de lo que está hablando el Señor Jesús y en qué sentido el Señor Jesús o el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, el Señor en nuestro pasaje, en este pasaje del capítulo 14, recordemos que Él está contestando la pregunta de Felipe unos versículos anteriores, que Felipe le dice: muéstranos al Padre y creeremos, vamos a creer, ¿no? Entonces el Señor se está refiriendo a todas las cosas relacionadas, todas las cosas que están relacionadas. Si alguien puede apoyar a una persona que quiere entrar, todas las cosas que están relacionadas con Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias. ¿Por qué debo hacer o por qué debo dejar de hacer esto? Dios, el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas, cosas que a veces no estamos convencidos y que en su amor nos muestra muchas veces los porqués. ¿Por qué debo? A lo mejor algunas de esas cosas a nosotros se nos hacen como demasiado claras, ¿no? ¿Por qué debo hacer esto o por qué debo dejar de hacer esto? Repito, algunas cosas tal vez se nos hacen demasiado
claro, demasiado evidente. Por ejemplo, si ustedes escuchan, ¿por qué debo dejar de embriagarme? ¿No? Para muchos es muy sencillo contestar, pues porque te dañas. Y además porque puedes dañar a tus seres queridos, ¿no? Puedes dañar a más personas. Para muchos eso es demasiado claro, pero fíjense que para muchos no lo pueden entender. Pero hay otras cosas también que nos parecen o que no nos parecen tan malas o dañinas, pero que son cosas que debemos de hacer o de dejar de hacer. Y algunos preguntan, ¿por qué tengo que dejar de hacer esto si es tan rico? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto si, pues algunos dicen que eso es provechoso, ¿no? ¿Por qué debo dejar de hacer eso si, pues no es malo, no tiene nada de malo? ¿Por qué? Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas relacionadas con Dios, el qué y el por qué. Claro que debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice, por qué esto y por qué otro. Porque hay, repito, algunas cosas que nos parecen demasiado claras para muchos y algunos lo ven así de sencillo es, pero hay otras cosas que, aunque alguien nos dice es esto y esto, nosotros seguimos, como dicen, cabeza dura, que no quiero entender. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento, nos va a hacer ver, nos va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Fíjense, seguimos avanzando en la última parte del capítulo 15 ahora, le subtitularon El mundo os aborrecerá. ¿Sí tienen sus Biblias ahí? Dice la segunda parte del capítulo 15. Como le subtitularon, ahí dice, el mundo os aborrecerá. En esta parte el Señor les dice a sus discípulos que si a Él lo han aborrecido, pues también a ellos los van a aborrecer. ¿Sí? Lo voy a leer un poquito ahí en el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero aquí, en este sentido, de las cosas, cómo se van a poner difíciles para los discípulos, el Señor Jesús trae la promesa nuevamente del Espíritu Santo. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otra vez vuelve a mencionar el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Él qué va a hacer? Ahora va a dar testimonio acerca de Dios. Entonces, la segunda cosa que nos enseña estos pasajes sobre lo que el Espíritu Santo hace es que da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué es dar testimonio? Eso de dar testimonio tiene que ver con mostrar las evidencias. Repito, mostrar las evidencias. Las personas van a poder saber que lo que hizo y hace el Señor Jesús es verdad, porque da testimonio. Nosotros también daremos evidencias cuando se vea en nosotros ese cambio, esa forma de actuar. El testimonio es una evidencia. Dar testimonio, entonces el Espíritu nos va a mostrar las evidencias de que algo fue así. Es interesante el pasaje porque, repito, está hablando sobre que el mundo nos va a aborrecer, porque el mundo va en una dirección.
en una dirección contraria a lo que Dios quiere. Desde el principio, las cosas han sido así. Y algo muy común es que nos cuestionan lo que dice la palabra de verdad, lo que dice el Espíritu de verdad. Y hoy día eso es algo muy evidente. Fíjense, cuando el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es tan fuerte esto que muchas veces aún dentro de las iglesias cuestionan y piensan, ahí están viviendo en el siglo pasado, a veces dirán, ¿no? Eso ya no se hace así, no se dan cuenta de cómo se hacen las cosas ahora. Y podemos hablar de infinidad de temas, pero tenemos que decir que muchas iglesias incluso se dejan engañar. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos da testimonio, nos da evidencia de lo que Dios realmente quiere. ¿Por qué es tan importante la evidencia? Porque hay momentos y habrá momentos en los que realmente podemos decir si esto es lo correcto o si esto es lo incorrecto. ¿No les ha pasado? ¿Es correcto? Bueno, y es el Espíritu Santo el que nos muestra, que nos da testimonio de cómo debemos ser obedientes. Ahora sí viene el capítulo 16. El capítulo 16 que comienza con el versículo que leíamos al principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Sigue el tema del capítulo anterior, donde dice que va a haber aflicción y donde el Señor les dice que va a ser algo fuerte. Porque va a llegar el día que algunos, dice, lo que dice, si se pusieron atención en el versículo 2 del capítulo 16, dice que algunos que los maten van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. Algunos los van a querer matar, los van a matar a ustedes y van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. Dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y lo van a hacer, dice el texto, porque no conocen a Dios, no conocen lo que dice el Señor. Dice que cuando llegue este momento, se van a acordar de que el Señor ya se los había advertido. Así que la tarea que el Señor nos está encomendando, o que está encomendando a sus discípulos, no es una tarea fácil, más bien está diciendo que va a ser algo difícil. Pero en todo esto el Señor mismo promete estar con nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Pero en todo esto, ahí entonces podemos ver cómo el Señor va a actuar, va a manifestarse. La tercera cosa que veo y que nos narra este pasaje sobre qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer, dice aquí en los versículos 8 al 11, nos va a convencer, nos va a convencer. ¿Quieren ir conmigo? Versículos 8 al 15 dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, ¿qué? Ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo nos convence de tres cosas que están relacionadas: pecado, justicia y juicio. Repito, pecado, justicia y juicio. El hombre por naturaleza piensa o cree que hace lo correcto. Fíjense, el hombre por naturaleza está equivocado, pero el hombre por naturaleza piensa o cree que tiene la razón y que su forma de pensar es la adecuada. Qué difícil es para muchos saberse malos o saber que son pecadores. Qué difícil, porque generalmente pensamos, yo estoy haciendo lo correcto, yo hago las cosas bien. Si no, reflexionen un poquito cada uno.
Un ejemplo de esto es el matrimonio. Cuando las personas llegan al matrimonio, es un choque de dos mundos. Dos personas que fueron educadas de diferente manera, y muchos dicen, a mí me enseñaron que las cosas se hacen así. Y la otra parte del matrimonio dice, pues a mí me enseñaron que las cosas se hacen así. En todas las cosas, en hábitos cotidianos, por ejemplo, cómo comen, el aseo personal, no se diga en cuanto a la educación de los niños, de los hijos, ¿verdad? A mí me enseñaron que es así. ¿Y cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, cuando se trata de Dios y de nuestra relación con Dios, también tenemos que pensar cuál es la forma correcta. Por un lado, nos han enseñado algunas cosas, y por otro lado, el mundo nos enseña o nos muestra muchas cosas que nos hace pensar que eso es lo correcto. Entonces es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, que realmente nosotros estamos actuando mal. Nuestra forma de pensar no es la correcta. La forma correcta, ¿cuál es? Es la de Dios. Nosotros hemos fallado y seguimos fallando todo el tiempo. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado y dice ahí, por cuanto no creen en mí. Cuando no creemos en Dios, no pensamos o no nos sentimos o no nos vemos pecadores, no nos vemos malos, nos creemos muy buenos. Cuando alguien viene al conocimiento de Dios, reconoce quién es Dios, reconoce su grandeza, su poder, y al ver la grandeza y el poder de Dios, entiende su propia miseria, su pecado. Y así de fácil. Muchos, si no ven a Dios, no ven su miseria. Si no vemos quién es Dios y su grandeza, no vemos nuestra miseria. La segunda cosa que nos convence, dice ahí, nos convence de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿O a qué justicia se refiere? Bueno, ahora ya reconozco que soy pecador, reconozco que lo justo, si ya entiendo que yo soy pecador, reconozco que lo justo es que yo merezco la condenación y reconozco la consecuencia de mi pecado. Y entonces dice el texto, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo nos convence de la justicia de Dios. El Señor Jesús consumó la obra de redención. Antes no le creían, pero ahora Él iba a ir al Padre, había resucitado, y entonces era evidente que Él había hecho lo que había prometido que iba a hacer. No le veremos porque la obra de redención está consumada, está terminada. Dios, el Señor Jesús está en el cielo con el Padre. El Espíritu Santo ahora nos convence de creer en la redención que Dios nos ofrece a pesar de ser pecadores, la justicia de Dios. A ver, lo voy a decir de esta manera. Lo justo es que si yo soy pecador, ¿merezco qué? La condenación. Pero el Espíritu Santo me convence de la justicia de Dios, que Dios siendo justo y que mi pecado no se podía quedar sin el justo pago, Jesús vino y murió en mi lugar. Una muerte vicaria, siendo que el que merecía morir era yo. Y Él murió, ¿por qué? En mi lugar. Entonces me convence de justicia. Lo justo es que yo debería de morir, pero Dios en su justicia puso al Señor Jesús que muriera en mi lugar. La tercera cosa que me convence ahí dice de juicio. Dios es justo y Dios dará el justo pago a cada uno. El juicio es algo tan real que ya está.
Fíjense lo que dice el texto. Por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué? Ya ha sido juzgado. ¿El juicio qué? Ya está en el proceso, ya está realizado. Muchos piensan que las cosas van de mal en peor y vemos cómo los malos les va bien y algunos piensan, ¿realmente Dios va a hacer justicia? El Espíritu obrando en nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros nos muestra, Dios va a hacer justicia. Tú tal vez piensas, ¿Dios realmente tiene el control? Me llamó la atención, fíjense si pusieron un poco de atención, el título que se le da a Satanás en este pasaje. ¿Sí está hablando de Satanás o no? Dice, el príncipe de este mundo. Y en otras versiones, por ejemplo la traducción viviente dice, el que gobierna este mundo. Entonces, si tratamos de entender qué es lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, lo que está expresando, que el Espíritu Santo nos convence, es que Dios es realmente el que gobierna este mundo. Satanás, el que dice que gobierna este mundo, ya ha sido juzgado por Dios y el juicio está ¿qué? Hecho. ¿Nosotros qué? Pues también ya está la parte que nos corresponde. Esa parte es importante. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya está. Si piensas que Dios no va a regresar, el Señor Jesús no va a regresar, el Espíritu Santo nos convence, sí va a regresar. ¿Que va a haber un juicio? Sí va a haber un juicio. Ya está todo listo para el juicio. La tercera cosa que el Espíritu Santo hace y que habla nuestro pasaje, bueno, la tercera cosa que habla nuestro pasaje, el Espíritu Santo hace muchas cosas más, dice que nos guiará. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay muchas palabras en la Biblia que nos hablan de la forma en que Dios hace eso, cómo Dios nos guía. Hay muchas palabras una palabra, por ejemplo, en la Biblia que nos habla de eso es camino. El camino. ¿Ustedes quieren saber cuál es el camino? Pues hay que guiar por el camino, ¿verdad? El camino. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Qué querrá decir o qué quiere decir ese texto cuando habla de el camino del joven? O de limpiar el camino. Cuando se habla de limpiar el camino, se habla de hacer que el camino sea más fácil, ¿verdad? No es lo mismo transitar por un camino que tenga obstáculos a un camino que esté limpio, ¿no? Incluso en las carreteras hay letreros a veces de que evite dejar piedras, ¿qué? En el camino, ¿sí han visto? Tal vez. Limpiar el camino, cuando el camino está limpio, es más fácil ir por él. A algunos les gusta complicarse la vida, ¿verdad? Y buscan los peores caminos. A los padres quisiéramos que los jóvenes no tengan que pasar por muchas situaciones difíciles. Y pensamos, ¿cómo hacerles la vida más fácil al joven en su toma de decisiones? Bueno, ¿cómo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo dice el texto? Con guardar su palabra. Si dejamos que su palabra sea la que nos guíe y buscamos hacer lo que Él nos pide, entonces Él va a cuidar ¿qué? Nuestro camino. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía. Realmente nos lleva por donde nos conviene.
Ponía el ejemplo de las aplicaciones, si leyeron un poquito el boletín. Estamos en la era, ya se habla de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo estamos recibiendo aplicaciones que se supone que nos ayudan o nos facilitan la toma de decisiones. Algunas para buscar el camino, cómo llegamos más fácil a esta dirección, pero he estado oyendo cosas sorprendentes que ya está haciendo ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, veía que diseños arquitectónicos, si ustedes le dicen a una de estas aplicaciones cuánto mide su terreno, cuáles son las necesidades que tienen para qué es lo que quieren y todo, les hace un diseño arquitectónico ya. O leía otras aplicaciones en algunas universidades como Stanford, están en la área de la medicina, les dan a la aplicación todos los síntomas, los cuadros del paciente, y ya esa aplicación da un diagnóstico y da un posible tratamiento. Cosas así se están viviendo, tomas de decisiones, ¿no? Pero lo que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es mucho, mucho, mucho más que una aplicación. Es Dios mismo guiando nuestras vidas. Repito, Dios mismo guiando nuestras vidas. Dos últimas cosas, y con esto estoy ya casi concluyendo. Dice el pasaje, si ustedes tienen su Biblia ahí abierta, la tristeza se convertirá en gozo. Entonces, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre su inminente partida. Él se iba, ya no iba a estar con ellos, pero viene ¿quién? El Consolador. Cuando ellos, fíjense, que estuvieron cerca del Señor Jesús, no como nosotros, que nosotros lo oímos como un evento histórico, como algo que pasó, pero ellos que vivieron con el Señor Jesús, que siguieron su ministerio, que entendían todo esto, lo que estaba pasando. Repito, ahora nosotros lo vemos como algo que pasó y que el Maestro vino a hacer, pero ellos estuvieron cara a cara con el Señor Jesús. El Señor Jesús se habría de ir. Entonces, fíjense lo que les dice el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El fin de la vida cristiana no es la búsqueda de la felicidad. Hay muchos que buscan cómo tener la felicidad, pero el propósito, el fin de la vida cristiana no es la búsqueda de la felicidad. Pero algo que tenemos que entender es que lo que Dios sí nos da, y como es más bien una consecuencia, es el gozo. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas eso. Un fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. Eso es algo que Dios está obrando. Cuando vivimos en comunión con Dios, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende en los cristianos y ve, ¿cómo es posible que esté atravesando por esas situaciones tan difíciles y tiene el gozo? Puede estar gozoso, puede estar tranquilo. El Señor Jesús se los recalca a sus discípulos y allá en el capítulo 14, me regreso un poquito, dice, estas cosas os he hablado para que tengáis mi paz. En el mundo tendréis, aquí en este capítulo al final, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La segunda cosa, entonces, que de estas dos últimas que quería decirles es que Dios está obrando en nuestras vidas gozo
Dios está obrando en nuestras vidas paz. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido al mundo. Cuando estaba pensando, bueno, ¿cómo aplico todo esto en mi vida? ¿O cuál sería la invitación para hacer a los hermanos en esta tarde? Entonces estaba reflexionando sobre qué es lo que el mismo Señor Jesús quería dejar claro a sus discípulos. Y me parece que esta situación o esto que el Señor Jesús quiere dejar en sus discípulos y que quiere dejar en nosotros es: no están solos. Primero les está diciendo, no se van a quedar solos. Yo estoy con ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en ustedes y va a estar todo el tiempo con ustedes. Hablamos a veces sobre la llenura del Espíritu Santo. Sí, hemos escuchado esto, ¿verdad? ¿Realmente estoy dejando que Dios tome el control de mi vida? ¿Realmente estoy dejando al Espíritu Santo actuar en mi vida? ¿Dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos traiga esa paz, ese gozo, esa tranquilidad? ¿Realmente en el día a día que estoy viviendo estoy disfrutando de lo que el Espíritu Santo quiere mostrarme, quiere hacer en mi vida? Entonces la invitación es esa, que dejemos al Espíritu Santo actuar. Va a haber mucha aflicción, repito el último texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, va a haber mucha aflicción. ¿Te estresas? ¿Estás ansioso o ansiosa? ¿Te sientes afligido o preocupado por algunas situaciones? Confiad, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. No se van a quedar solos, el Espíritu Santo está con ustedes. Confiad. ¿Realmente estamos confiando lo que el Señor está haciendo? Esa es la invitación. Confiad. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. A veces confiamos en otras cosas, ¿verdad? Les decía, las aplicaciones. Confiemos en Dios. Es mucho más, mucho más. Él quiere llevarnos a un mejor lugar. Vamos a orar. Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos y hay muchas situaciones difíciles quizá que cada uno estemos pasando. Algunos tal vez no tantas, pero Señor, confiamos en que tú quieres guiar nuestras vidas a lo mejor. Quieres llevarnos a la mejor parte. Nos conduces para llevarnos a algo que nos conviene, porque tú así lo has prometido. En ti confiamos, en ti esperamos, postramos nuestra vida delante de ti. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.